Buenos días, mi nombre es Juana Mantilla Peregrino, tengo 42 años, soy del distrito de Baños del Inca, barrio La Esperanza, departamento de Cajamarca. Voy a contar un testimonio de una amiga que sufre violencia familiar. Esta amiga tiene 3 hijos, dos de ellos menores de edad y un niño menor de 3 años. Es maltratada física y psicológicamente por el esposo. El esposo no es necesario que esté ebrio para que la maltrate, siempre la humilla. Hemos tratado de aconsejarla, o sea, de incentivarla para que ella pueda denunciar el hecho, pero ella es muy sumisa, tiene miedo el realizar esta denuncia, y yo quisiera saber cómo afecta este tipo de violencia familiar en el desarrollo infantil de los hijos de mi amiga y en el desarrollo de los niños de nuestra comunidad. Hola a todos, mi nombre es Raúl Cuadros, yo soy médico, soy psiquiatra de especialidad, tengo una subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes y también he tenido algunas experiencias como un stage en el Hospital Psiquiátrico de Brest en Francia y he sido becario en el Global Mental Health Program, que es una iniciativa de la Universidad de Harvard para trabajar con víctimas de la violencia. Así que estoy aquí con todos ustedes para conversar. Hola, soy Valeria y hoy estamos aquí en Más Expertos, un espacio de diálogo sobre las diferentes etapas de vida de las niñas y de los niños, desde la gestación hasta el tercer año de vida, entre especialistas de la primera infancia y las madres, padres o cuidadores principales. Hola Raúl, ¿cómo estás? Un gusto tenerte hoy día acá en Más Expertos. El tema de hoy es un tema que es un poco difícil, que es sobre la violencia, pero creo que es un tema que es importante que podamos pensar juntos y cuestionarnos juntos, ¿no? La violencia es algo que está muy normalizado tanto en nuestro país como en otros países de América Latina, entonces creo que nos toca hablar de eso también en Más Expertos. Antes de empezar a hablar sobre la violencia en sí, quisiera preguntarte, para que todos y todas tengamos clara la diferencia entre lo que es violencia y lo que es el maltrato infantil. Violencia, por definición, es ejercer la fuerza para obtener algo, ¿no? Entonces, el maltrato infantil sí podría incluir violencia, pero también existen algunos tipos de maltrato, además de los que son violentos como el físico, el psicológico, ¿no? Caracterizados por golpes uno y el otro caracterizado por insultos o algunas palabras que pueden ser peyorativas. También existen otros tipos de maltrato, como por ejemplo el abandono, ¿no? Ese es un tipo de maltrato. También hay otro tipo de maltrato como es la negligencia, que tampoco incluye un tipo de agresión o fuerza. Y también hay otros tipos de maltrato como es el económico, el educativo, cuando por ejemplo los padres deciden no hacer estudiar a sus hijitos, ¿no? O también hay otras situaciones como por ejemplo el maltrato infantil relacionado al trabajo, ¿no? Hacer trabajar a los niños. Entonces el maltrato infantil es bastante amplio y se podría diferenciar de alguna manera en que la violencia es una característica que acompaña algunos tipos de maltrato. ¿Qué podemos considerar, o según su experiencia, por qué se da la violencia entre de la pareja, digamos, del hombre hacia la mujer, y qué tipos de violencia hay? Bueno, la violencia es como un círculo vicioso. Uno aprende a reaccionar de manera violenta porque ha visto generalmente a otra persona que son nuestros cuidadores, ¿no? Que puede ser papá, mamá, un abuelo, un tío o cualquier cuidador que tenga el niño. Él ha visto cómo se ha dado violencia en esta relación. Cuando un niño o una niña ve cómo se relacionan sus papás de estas maneras un tanto viciosas, cómo solucionan los problemas también, o cómo se puede imponer la razón mediante la fuerza, ellos aprenden a realizar estas mismas actividades y en algún momento de su vida, porque bueno, en la adolescencia los hijos tratan de diferenciarse lo más que pueden de sus papás, pero en algún momento cuando se sienten estresados, cuando tienen muchos problemas, sale a flote todo aquello que ha sido aprendido durante la infancia. ¿Qué otras formas en términos de violencia del hombre hacia la mujer o de una pareja
podemos identificar o podemos ver para que podamos detectar, ¿no? Creo que es también un poco de generar conciencia sobre el impacto negativo que tiene la violencia, pero también que se da en diferentes contextos, que al comienzo pensamos que no es violencia, que no es violento, y sí está siendo violento, ¿no?, la situación. Durante muchos años, muchas décadas y de repente siglos, en nuestro medio se ha aceptado que los hombres deben cumplir ciertos roles y las mujeres otros, ¿no? Entonces se les exige a las personas cumplir esos roles y también eso se ve muy marcado en las parejas. Actualmente es muy heterogéneo, sobre todo en las ciudades, pero en la zona rural todavía se ve que el hombre desempeña un rol en específico y la mujer debe desempeñar otro. Eso da pie a lo que se conoce como violencia de género, ¿no? En nuestro medio y en la actualidad muchas veces se da ese tema, ¿no? Un esposo exigiendo a la esposa que cumpla sus roles que le tocan, que serían los roles femeninos, y una esposa que muchas veces también ejerce cierta violencia exigiendo que el esposo cumpla roles que son catalogados como masculinos, ¿no? Por ejemplo, el tema de que sea el proveedor, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las causas más comunes de estrés en varones, y viceversa, el hombre a veces exige que la mujer se encargue de todos los temas de la casa, ¿no? Ese tipo de interacción, por ejemplo, es aprendida por los hijos también, y eso se tiende a repetir durante generaciones, ¿no? Y me imagino que también la violencia, hablando del inicio de la vida de los bebés, ¿qué ocurriría si es que hay violencia, por ejemplo, durante el embarazo o durante la gestación? De cualquier tipo, ¿no? Violencia física o violencia psicológica. Niveles de cortisol altos, la hormona del estrés, el material genético también se ve agredido, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener a una futura mamá que va a tener diferentes problemas, ya sea por inmunidad. Vamos a tener una gestación que no va a ser el tiempo adecuado. Muchas veces dan a luz mucho más antes, ¿no? Tienen a sus bebés prematuros. Si es de manera temprana, las amenazas de aborto van a ser muy comunes, ¿no? Entonces, la cantidad de daño que puede producirse en una gestante víctima de violencia es enorme, ¿no? Vamos a seguir conversando. ¿Qué te parece ahora si invitamos a una madre cuidadora, actor comunal voluntaria de Cuna Más, para que también nos comparta sus preguntas e inquietudes sobre este tema, Raúl? Hola, soy María Peña, soy madre cuidadora del Programa Nacional Cuna Más. He estado escuchando sus reflexiones y efectivamente muchas madres se acercan al programa, nos manifiestan que sufren o han sufrido de violencia. Sin embargo, algunas lamentablemente por miedo u otra razón se quedan calladas. ¿Cuáles son las señales que podrían dar cuenta alguna situación de violencia hacia la madre? Lo primero es observar, y generalmente cuando una persona es víctima de maltrato físico se pueden producir algunos estigmas. Los más comunes son eso que se dicen los moretones, ¿no? Y lo segundo son los cambios de conducta, ¿no? En lo que una persona normalmente es muy sociable, no tiene problemas para conversar, no tiene problemas para hablar de sus experiencias y cosas que le pasan, por ejemplo, de un momento a otro podría ser un poco más reservada, ¿no? Tener temor también a algunas situaciones. Cuando se le preguntan cosas puede terminar siendo un poco cortante. Otras características, por ejemplo, como la tristeza, aparecen, ¿no? Una persona con miedos también, muchas veces inexplicables o a veces muy exagerados, ¿no? Sentimientos de culpa también pueden aparecer en una persona, ¿no? Entonces, eso sería, me parece, lo esencial en una mujer adulta. ¿Cómo podemos saber si una niña o un niño es víctima de violencia? Muy parecido al caso anterior, la visión de cómo está el cuerpo de la persona, ¿no? El cuidador, cuidadora o familiares o personas que puedan tener contacto con el niño, niña o adolescente deben estar atentos a las marcas que aparecen, ¿no? Siempre preguntarle a los niños cómo se han hecho esas lesiones, eso es muy importante. Muchas veces los primeros en distinguir cuando un niño está sufriendo maltrato físico
son los profesores, por ejemplo, ¿no? Por el tiempo que pasan con los niños. Otra instancia donde también se puede identificar esto es en los puestos de salud, los centros de salud, por ejemplo. Muchas veces los niños que son víctimas de maltrato son llevados justamente por las lesiones que pudieran tener, o si es que van por otro motivo, como por ejemplo su control de crecimiento, vacunas. Siempre el personal de salud está en la capacidad de realizar una observación general, ¿no? del cuerpo de los niños. Adicionalmente a estos estigmas que se pueden ver en la piel, están también los cambios en el comportamiento, ¿no? A diferencia de una madre o una persona adulta, los niños y adolescentes tienen diferentes características cuando están pasando por esto, dependiendo de la edad, ¿no? Tengo una última pregunta. ¿Cómo afecta la violencia a la capacidad de aprendizaje de las niñas y niños? La violencia, sea física, sea psicológica, genera algunos rasgos en las personas que son muy comunes. Ellos son la inseguridad, por ejemplo. Personas que son ansiosas también. Personas que tienen una gran tendencia a la inestabilidad emocional y que muchas veces no pueden decidir bien. Para romper esa forma de educar con violencia, esa forma de generar nuevos aprendizajes con agresión, la forma de hacerlo es utilizando otras herramientas. También recordando, como decíamos hace un rato, la época de la vida en la cual se está desarrollando esto, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es estimular el autoestima de las personas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en este caso los adolescentes que tienen un ego natural, ¿no? Que conviene cuidarlo mucho. Ayudarles a que tengan una autoestima adecuada es importante para que ellos puedan aprender. Reconocer siempre las buenas acciones que realizan, eso es muy importante. Sean niños pequeños, niños más grandes o adolescentes, siempre felicitarles por las cosas buenas que hacen, ¿no? Establecer los límites. Con los niños y adolescentes uno tiene que ser claro con las reglas, como en un juego. Si es que tú no dices cuáles son las reglas, hasta dónde se puede hacer las cosas, no puedes castigarlo si es que él no las ha entendido bien al principio. Por eso uno siempre tiene que asociar un castigo, una reprimenda con alguna regla que haya quebrado, ¿no? Obviamente este castigo, esta reprimenda no tiene que ser golpes ni tampoco insultos. Hay también formas de castigar sin que éstas sean agresivas, ¿no? La forma de educar también pasando tiempo con los niños y con los adolescentes es muy importante, sobre todo si somos nosotros los padres, ¿no? Muchas veces se tiene la creencia de que se educa a los niños solamente en los colegios, ¿no? Por algo lo estoy mandando a un buen colegio, dicen algunos papás. No, mucho de la educación se recibe en el hogar, si no es casi todo. Y eso nos lleva a otra cosa, que es la coherencia. Los niños y adolescentes no aprenden de lo que los papás les dicen. No aprende cuando tú le dices, haz esto, eso no se hace, eso no lo van a aprender. Van a aprender lo que los papás hacen, es decir, se enseña con el ejemplo. Entonces, si uno quiere que los hijos, sean niños o adolescentes, tengan un aprendizaje adecuado, uno tiene que convertirse en el modelo de sus hijos, ¿no? Entonces, todas esas características pueden reemplazar a una educación basada en la violencia, basada en el maltrato. Muchas gracias a los dos por estar aquí. No sé, Raúl, si quieras decir algo para cerrar el programa, algo que te quieres asegurar de que todas y que todos escuchemos sobre este tema. Bueno, Valeria, primero agradecerles por la invitación y bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi tribuna como profesional de la salud mental, me gustaría recordarles a todos y a todas que cuando nosotros queremos prevenir temas de violencia, cuando nosotros querramos mejorar como sociedad, es justamente la sociedad la que tiene que funcionar como red. Tenemos que ser todos compañeros del otro, estar atentos a lo que está sucediendo con los hijitos de las personas que viven alrededor, ¿no? Tenemos que funcionar como comunidad. Eso es lo que me gustaría decirles. Gracias una vez más, Valeria. La violencia en nuestro país está muy normalizada, como hemos visto hoy día en el programa.
y el cambio realmente está en nuestras manos. Yo creo que es realmente importante denunciar si somos testigos o víctimas de cualquier tipo de violencia. Y para eso quisiera comentarles sobre 3 canales de denuncia al que pueden acceder. La primera es acudir a la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente de MUNA, el cual es un servicio municipal especializado en la atención integral de las niñas y de los niños y también adolescentes. Asimismo, los familiares pueden comunicarse con la línea 100 o al chat 100 a través de esta web. Este es un servicio gratuito de cobertura nacional a cargo de un equipo de profesionales especializados en brindar contención emocional, orientación e información en temas de violencia familiar y abuso sexual, con acceso desde cualquier teléfono fijo, teléfono público o celular durante las 24 horas del día. Y la tercera opción son los centros de emergencia mujer. Estos son servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Muchas gracias a todas y a todos. No se olviden de revisar el material que hemos preparado para ustedes para así reforzar lo que hemos conversado hoy día en el programa, y además síganos en las redes de Cuna Más. Y los esperamos en el próximo capítulo, en el cual tocaremos el tema: ¿se puede educar sin violencia? Conociendo la crianza positiva. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Programa Nacional Cuna Más. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.